Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 20 de Deuteronomio. Moisés, preocupado por el destino de este pueblo, les dice que hay cosas que deben de hacer y cosas que no deben de hacer. Mandamientos sobre la guerra. Es muy probable que Israel se vaya a enfrentar a pueblos que son mucho, pero muchísimo más poderosos que ellos. Son pueblos guerreros. Este pueblo, hermanos, estuvo en la esclavitud. Saben hacer tabiques, saben hacer adobes, pero no son guerreros, la verdad. Y en cambio se van a enfrentar a pueblos cananeos, que además de ser abominables a los ojos de Dios, son excelentes guerreros. Dios les recuerda, miren, no tengan miedo. Recuerden cómo actué con sus papás en la salida de Egipto. ¿Recuerdan las plagas? ¿Recuerdan cómo se abrió el Mar Rojo? ¿Recuerdan quién lo abrió? ¿Ustedes o yo? Jehová. Entonces no se preocupen si encuentran pueblos más fuertes que ustedes para la guerra, porque el que va a pelear la guerra no es usted, es Jehová de los ejércitos. Capítulo 20 de Deuteronomio. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo. Que el momento más difícil de una guerra no es un día antes. Lo más difícil de una guerra no es cuando estás peleando. Lo más difícil de una guerra es unos segundos antes de entrar al combate, porque estás frío. Y entonces dice, cuando os acerquéis para combatir, cuando te acerques al enemigo, es el momento más difícil que puede haber, porque tú no sabes si el que va a morir eres tú o tu compañero de a un lado. Y ve los carros de los otros, ve sus caballos, son hombres musculosos, altos, sanguinarios, les ves el rostro que están sedientos de matar y tú estás al frente. Cuando os acerquéis no tengan miedo, les recuerdo que el que va a pelear la guerra soy yo, Jehová de los ejércitos. En ese momento de temor Dios dice, no te preocupes, yo voy a pelear tu guerra. Y Él es el que pelea nuestras guerras, hermanos, espiritualmente hablando. Se pondrá de pie el sacerdote y dirá, a ver, ustedes que van a pelear, hay 4 tipos de gentes que quiero excluir acá. Primero, los que acaban de edificar una casa no van a la guerra, porque en la guerra van a estar pensando en su casa. Y que si ellos mueren en la guerra, otro la va a estrenar. Los que sembraron viña, uvas, y hoy les toca recoger en este año, no van a la guerra, porque van a estar pensando en las uvas. Tanto que trabajé para que llegue otro a cortar las uvas. Mejor no. Tercero, aquel que se acaba de casar y todavía no ha disfrutado a su esposa, no van a la guerra. El cuarto grupo dice, los miedosos, los pusilánimes, los de ánimo pulsátil. La verdad, no quiero ir a la guerra. Aquel de plano que tenía miedo, porque el pusilánime, el miedoso, contagia a otro. Cuando alguien tiene miedo, contagia a otro. Dice, no quiero que apoquen el corazón de sus hermanos que van a pelear. Verso 9. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo y a pelear. Primero, no tengan miedo, porque yo voy a pelear la guerra. Segundo, hay 4 tipos de gentes que no van a la guerra. Dice Dios, hay 2 tipos de pueblo para la guerra. Cuando se tratan de los cananeos, Jebuseo, Sebeseo, Eteo, Efeo, cuando se trate de esos, no dejen a nadie en vivo, no propongan paz. Ahí llegan ustedes, van a combatir y van a acabar con todo. Hombres, mujeres, niños, animales, vacas, todo. Hay 2 pueblos para pelear del otro lado del Jordán. Hay un pueblo que está enfrente del Jordán y son los cananeos. A esos, así como abominan a Dios, acábalos, ráelos, no dejes nada.
hay otro tipo de pueblo que no es cananeo, que está alrededor de los cananeos. A ese tipo de pueblo hay una propuesta. Cuando llegues a conquistarlos, intímales paz. Si ustedes se retiran, no hay guerra. Eso sí, todos ustedes van a ser mis tributarios, van a ser mis esclavos. Este tipo de pueblo no es cananeo, es un pueblo no cananeo. A eso les intimidas paz. Ahora, si quieren guerra, pues guerra van a tener. Entonces entras y matas a todos los varones, menos a mujeres, y menos a niños, y menos a animales. A los pueblos cananeos, arrásalos. Pasaban a sus hijos por fuego, a Moloc. Las peores perversiones sexuales las practicaban, los peores actos de maldad los practicaban. Los empalamientos eran frecuentes en ellos. A la gente la desollaban, le quitaban la piel, le ponían sal y después los empalaban. Los cananeos eran abominables. Dice Dios, ya llegó hasta el colmo la maldad del cananeo. Pero los pueblos que están alrededor, no cananeos, intimida de la paz. Si aceptan, agárralos como esclavos. Si no aceptan, mata a todos los soldados. Pero sucede de que si ese pueblo no cananeo, combates con ellos y acabas con los hombres, si ves una mujer hermosa y te gusta, puedes tomarla como esposa. Aquí hay algo medio delicadón. Hay unos que dicen que Moisés le está dando permisibilidad a casarse con una mujer no hebrea, siempre y cuando sea soltero. Eso es lo que dice el comentario de MacArthur. El comentarista Matthew Henry dice de que era chance para una segunda esposa. Estoy más de acuerdo con MacArthur, que dice que este era un hombre soltero, porque entonces de una manera directa Dios estaba permitiendo a través de Moisés la bigamía, y no fue así. Otra cosa, cuando entraban con los cananeos era arrasar todo, quemar árboles. Cuando entraban a un pueblo no cananeo, entonces tú tenías que respetar los árboles frutales, porque te iban a dar para comer. Y ya los árboles no frutales podías darle hacha y con eso hacer puntales de guerra. Ahí termina el capítulo 20. Capítulo 21. Una vez que el pueblo de Israel ya se había apoderado de Canaán, ya estaban todas las ciudades israelitas, ya estaba establecido, ya había acabado la guerra. De pronto apareció un hombre muerto, asesinado, y no se encontró quién fue el asesino. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces Moisés da la respuesta, dice, los ancianos tendrán que venir. Aquí está el muerto y vamos a medir qué ciudad está más cerca. Y la ciudad israelita que estuviera más cerca se hacía responsable del asesinato por su cercanía. ¿Y cómo podía esa ciudad limpiarse de este pecado? Había un ritual, mataban una vaca, la llevaban a un valle profundo, ahí le cortaban la cabeza y todos los ancianos lavaban sus manos con agua arriba de la vaca. Todos lavaban sus manos y decían, Señor, no nos culpes de esta sangre inocente, perdónanos. Y así se resolvía el caso. 21:7. Después de que mataron la vaca, después de que se lavaron las manos, dice, protestarán los ancianos, dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. De todos modos, perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová. Y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti. Cuando usted aprende Deuteronomio bien, ya no se lo llevan al baile con los diezmos, ofrendas y primicias. Por eso, aunque le parezca un tanto cuanto aburrido, ponga atención, verso 10. Pero este pueblo es un pueblo no cananeo. Si yo tengo 4 hijas y a la más hermosa la visto de una manera exótica, por si el conquistador entra, a lo mejor la ve y la lleva no como esclava, sino como esposa. Pero si le gustó a usted y se quiere casar, hay 3 cosas que debe hacer esta futura esposa. Primero, debe raparse. Ay, pero si me enamoré de su cabellera. Debe cortarse sus uñas a ras. Y debe un mes llorar a sus padres. Y en ese mes, este muchacho guerrero podía arrepentirse y decir, no, pues yo creo que mejor no. Ahora, si no se arrepentía, tenía que casarse con ella, con todas las de la ley. Después dice, si no halló gracia a tus ojos, la podías despedir y darle carta de divorcio. Esto fue por la dureza de vuestro corazón, dice Moisés. Dios permitió esa concesión a través de Moisés, darle carta de divorcio como merece una esposa.
pero no la vendas como esclava. Si el esposo le dio carta de divorcio, esta mujer tiene chance de que otro hombre se case con ella. Si tú le querías hacer maldad a una mujer, la despedías sin carta de divorcio y no encontraba a nadie que se quisiera casar con ella. Esto así fue en Israel. Por eso querer hacer de Israel la iglesia es un error. Usted con su acta de divorcio, una mujer podía ir con otro hombre y decir, estoy libre. Mira, está la firma de mi esposo. Una cosa es que usted ya no podía regresar con su esposo. Leamos el texto, verso 10. Cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer, y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás como esclava, por dinero, ni la tratarás como esclava, por cuanto la humillaste, la conociste, tuviste relaciones con ella. Primogenitura. Si un hombre tuviese dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida. Jacob tuvo a Raquel y a Lea. Lea era la aborrecida. No quiere decir que Jacob la aborreciera, como la odio. No, la aborrecida era que la dejaba en un segundo término. Y la preferida era Raquel. Primero hay detalles. Recuerden que Jacob es antes de Moisés, es antes de la ley mosaica. Pero ahora ya están bajo una ley. No es que la ley de Moisés esté permitiendo tener dos mujeres. Una mejor traducción es, ha tenido dos mujeres. Si un hombre tuviera dos mujeres, no es una buena traducción. Las traducciones son un intento de interpretación del que tradujo. Y el que tradujo es un ser humano. Aquí fueron dos seres humanos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Es su versión Reina Valera. En ese intento de interpretación, que es la traducción, puede haber errores. El más legítimo es el hebreo. La mejor traducción es, si ha tenido dos mujeres, e insinúa el texto que una mujer ya murió y que la otra está viva. En ambos lados no se permite tener dos mujeres, porque en el principio no fue así. Si ha tenido dos mujeres, si la primer mujer ya murió y era la despreciada, por decir así, y ella había tenido al primer hijo, primogénito es el primer hijo varón. El que va a recibir el doble de la herencia es el que nació primero hombre, aunque sea hijo de la despreciada. La que tenga el primer hijo varón, ese es el primogénito, y ese va a recibir 2/3 de la herencia. Mi abuelo tuvo 4 mujeres, con las cuales tuvo hijos. La cuarta esposa que tuvo, con ella se casó y tuvo hijos, a los que él llamaba los verdaderos hijos. Para mi abuelo, el primogénito fue el primer hijo de la última esposa, pero de acuerdo a la escritura, el primogénito es el primer hijo varón de este hombre. Vamos al capítulo 24 de Deuteronomio, ley mosaica. Este es Moisés. ¿Qué dice Dios? Por tanto, el hombre dejará a su padre, a su madre, se unirá a 2 mujeres y serán una sola carne. No, se unirá a una mujer y serán una sola carne. Parece que aquí Moisés quiere contradecir. No, es que Dios le permite a Moisés hacer una concesión al pueblo, no un mandamiento. Una concesión es, bueno, porque ya sé que eres reburro, te voy a dar chance que hagas esto. Moisés permite una concesión. Si un hombre encuentra algo muy sucio en su mujer, la cual no conocía, puede darle acta de divorcio. Esta es la nación de Israel, no la iglesia. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Esta palabra indecente hizo que surgieran 2 escuelas rabínicas. ¿Quiénes son los rabinos? Pues son la gente que se dedicaba a interpretar la escritura. Entonces aparecieron 2 rabinos famosos, Shammán y Gilel. Shammán dice, indecente es que no era virgen o andaba con otro hombre. Gilel era más estricto, decía, indecente es porque te cayó gorda nada más. Ya no te gusta, ya no te agrada y eso es algo indecente. Había 2 escuelas de interpretación rabínica que Jesús conocía. Esta es la ley de Moisés, pero luego hay rabinos que interpretaban la ley.
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. En Mateo 19:1 Jesús venía de Galilea. Jesús conocía las dos escuelas rabínicas porque eran famosos, Shammai y Gilel. Y Jesús empieza a predicar, dice: en el principio Dios creó al hombre y la mujer. Y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a una sola mujer y serán una sola carne. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: ¿es lícito, legal, al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Eso es lo que había dicho Moisés, por cualquier causa? No, cosa indecente. Pero estos cuates ya le pusieron por cualquier causa. Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron entonces: ¿por qué pues mandó Moisés, que recibe órdenes de Dios, dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, porque son malos. Por eso Moisés tuvo que hacer una concesión, no un mandamiento. El mandamiento es una sola mujer, pero por lo necio, como ya sé cómo son de malos, Moisés permitió una concesión para que la mujer no se fuera sin carta de divorcio. Es para proteger a la mujer. Siquiera déjenla con una carta de divorcio para que se pueda casar. Y él le dijo: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Cómo se aplica esto al Nuevo Testamento? ¿Qué es impureza sexual? ¿Por qué causa ahora en la iglesia un varón se puede divorciar? ¿Cómo aplico esta verdad antiguo testamentaria, que tiene un principio espiritual, que si un hombre encontró una impureza sexual en esta mujer, puede repudiarla y darle su carta de divorcio? ¿Cómo lo aplico a la iglesia? Tengo 2 testigos que la vieron que entró con otro hombre. ¿Verdad, hermano, que ya me puedo divorciar? Mucho depende de si es tu amigo o es tu hermano muy querido, eres muy indulgente con él. Y si no es tu hermano, no, tiene que mantenerse casado. Y también cuando llegan a la iglesia, hermanos divorciados. Si alguien tiene un hijo malo, un hijo contumaz y rebelde. Contumaz es aquel que es flagrantemente rebelde, obsesiva y crónicamente rebelde. Un hijo que le has dado todo, cariño, dinero, y es malo, es borracho, es glotón, es drogadicto y no puedes con él ya. Entonces dice: el papá y la mamá llamarán al sacerdote, lo sacarán fuera y lo apedrearán hasta morir. Yo me pregunto, hoy en día, ¿habrá una mamá o un papá que quiera que su hijo muera? Yo le voy a contar el caso particular de una familia que conocí. La familia estaba conformada por una viejita, el esposo había muerto, esta mujer ya grande tenía este muchacho que tenía 21 años, una niña de 16 y un niño de 6 años. El muchacho de 21 años era drogadicto, alcohólico, peleonero, de lo peor. Cuando este joven se drogaba, entraba a la casa de la abuelita, rompía las ventanas, ya había golpeado a la abuelita varias veces, quería abusar de la hermana y le pegaba al niño chiquito. Llegaba la policía, se lo llevaba, lo tenían un mes en el bote, lo soltaban porque ¿qué más hacían? Al mes volvía a hacer lo mismo. Entonces esta mujer a mí me confesó, me dijo: yo quiero que ya se muera. Porque esta mujer lo que estaba viendo era proteger a los 2 hijos menores, porque este muchacho llegaba loco. Y entonces ella decía: me lo echo. Este muchacho, para terminar la historia, se regeneró, gracias a Dios. Pero sí, la mujer estuvo tentada a darle a tolito, especial. Pues si se presentaba un caso así, entonces la viejita y el viejito iban con el sacerdote y lo ponían al muchachote ahí y piedra, y se moría. Una ley del Antiguo Testamento para la nación de Israel. Verso 22. Si a alguien lo habían matado a pedradas, lo colgaban en un árbol y antes que anocheciera, lo había que quitar de allá para que no se contaminara la tierra, había que enterrarlo. Gálatas 21, 22. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgares en un madero, sería un árbol, no dejaréis que su cuerpo pase toda la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado
y no contaminaréis tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Gálatas 3:13 dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, la de Moisés, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso Jesús, antes de que empezara la Pascua, hubo 2 hombres que lo descolgaron, José de Arimatea, nombre piadoso, y Nicodemo. Ya estaba oscureciendo, estaba entrando la Pascua y había que descolgarlo. Aquí, en el momento en que Moisés está dando esta orden, no había cruces. La cruz la inventan los griegos y era un solo madero. Los romanos conquistan a los griegos y los romanos le añaden al madero otro palo y queda una cruz. Jesús fue crucificado en una cruz romana, no griega, y fue clavado. Aquí no es una crucifixión como tal, fue apedreado, ya murió, entonces lo cuelgan de un árbol y después lo descuelgan. Ya en la época de Jesús las crucifixiones eran de lo más comunes, pero esa es la cruz romana. Ya lo terminamos, capítulo 20 y capítulo 21. Léalo, lo que le expliqué es lo que usted va a leer en esos 2 capítulos. Señor mi Dios, gracias te damos. Gracias primero por la vida que nos has regalado y hablo de la vida eterna. Gracias porque en tu cruz y en tu sangre derramada en ese madero limpias mi pecado de cada día, limpias mi debilidad, limpias mi tentación del mundo, limpias mi alma y me presentarás un día sin mancha y sin arruga ante tu Padre. Gracias por el poder de esa sangre que me hace digno de heredar el cielo, porque no es ni por obras ni por mi buena actitud, sino por tu sangre preciosa en ese madero. Al que no conoció pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado y descargó en él toda su ira y su justicia. Y hoy Dios está reconciliado con nosotros. Así que porque Él vive y vive la reconciliación, somos salvos. Bendito el día en que nos conociste, Señor. Bendito el día en que nos redimiste, que fue en la eternidad. Por gracia sois salvos, y esto es por el don de la fe, y esto no es suyo, sino es un regalo de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.